Hola a todos, en este video voy a continuar con la solución del examen que se realizó el 1 de septiembre del 2019, pero fue suspendido. Pero antes quiero tomarme unos segundos para darles las gracias porque este es el primer video que hago después de haber llegado a los 10,000 suscriptores. Entonces muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito, que han compartido. Esto de verdad me ayuda muchísimo. Entonces los invito a seguir compartiendo y bueno, más adelante haré otro video solo hablando de cómo ha sido toda la experiencia y dándoles las gracias. Por ahora no hay mucho tiempo para hacer un video de darles las gracias. Necesito hacer videos explicándole los ejercicios para el examen que es justamente el siguiente domingo. Entonces voy a seguir con los ejercicios 26 y 27. Me disculpan si el dibujo es un poco pequeño, espero lo puedan ver claro. Igual les pondré el ejercicio por acá y en la descripción también le quedan para que descarguen el examen en PDF. Entonces, como les decía, voy a seguir con el 26 y el 27. En el 26 nos dice un intervalo del dominio de f, o sea, de esta función donde tenemos la gráfica. Recordemos que cuando nos dicen dominio están hablando de valores x. Entonces, un intervalo del dominio de f, donde f tiene inversa, corresponde a... Bueno, en los videos anteriores les he dicho que es importante que para estos ejercicios de funciones vean la lista de reproducción que se llama Introducción a las funciones, que les queda en la descripción. Justamente en esa lista de reproducción hay un video solo para explicar este ejercicio, cómo ver dónde una función tiene inversa. Entonces vayan a esa lista de reproducción y buscan el video que habla sobre ver o determinar, analizar la gráfica y dice determinar cuando o el dominio donde una función tiene inversa. Entonces le va a quedar más claro porque aquí voy a ir un poco más rápido. Bueno, ¿qué vamos a hacer para ver dónde f, bueno, en este caso la función f, tiene inversa? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer como rayas horizontales en toda la función. O sea, yo no las voy a hacer, pero me lo voy a imaginar. O más bien, voy a tomar esta regla, por ejemplo, como que si fueran líneas. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy aquí haciendo con la regla hacia abajo, veo que, por ejemplo, aquí la regla toca una vez a la función f, la toca solo aquí. Cuando voy aquí todavía la toco una vez. Y por ejemplo, cuando estoy aquí la toca en 2 puntos. La toca tanto aquí como aquí. Cuando voy aquí también la toca aquí y aquí. Cuando estoy aquí, por ejemplo, justo sobre este pedazo de acá, en realidad la toco infinitas veces porque la estoy tocando aquí, aquí y en este intervalo de acá la estoy tocando infinitas veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos en los intervalos que dan en las respuestas y ver en cuál intervalo, cuando hago líneas horizontales, solo toco en un punto a la función. Entonces, bueno, como les dije, si quieren una explicación más amplia, ahí les queda la lista de reproducción de introducción a las funciones. Entonces, por ejemplo, el primer intervalo, que es la opción A, es de -1 a 1. ¿Ok? Entonces, ese intervalo sería desde aquí, desde donde está el -1, que sería justamente aquí, en la X, ¿verdad? Sería por acá, que sí, sería de aquí hasta aquí. O sea, ver desde aquí hasta aquí, ¿ok? Pero si nos fijamos en ese intervalo, cuando hacemos líneas horizontales, vemos que, por ejemplo, aquí todo está bien, solo la estamos tocando en un punto, pero cuando llegamos a este pedacito de la función que está horizontal, vemos que si yo hago una línea horizontal ahí, justo sobre esa otra línea de la función, o sea, aquí, cuando pase sobre la función, la estoy tocando en infinitos puntos. Entonces, como la estoy tocando más de un punto, entonces no tiene inversa. Así vemos gráficamente cómo tiene o no tiene inversa. Nos imaginamos líneas horizontales y vemos que en todo el intervalo solo la tenemos que tocar en un solo punto. Y como ya dije, cuando hagamos una línea horizontal aquí, vamos a estarla tocando en infinitos puntos aquí, en este pedazo. Entonces, con eso descartamos la opción A. Y así vamos a seguir con las otras opciones. Entonces, tenemos la opción B, que es de -2 a 1. ¿Ok? Entonces, bueno, de hecho, con solo ver la opción A,
ya podemos incluso descartar la opción B, porque la opción A, este conjunto está contenido en este conjunto, porque esto sería lo mismo desde aquí hasta 1, pero empezando desde menos 2, o sea, sería empezando de aquí hasta aquí, y pues obviamente cuando volvamos a hacer la línea horizontal aquí, vamos a tener el mismo problema que teníamos con la A. Con la C, la opción C, tenemos que es de menos 4 a menos 2, de menos 4 a menos 2. Entonces ese intervalo sería desde aquí hasta aquí. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros hagamos una raya horizontal por aquí? Por ejemplo, vamos a estar tocando en 2 puntos. Vamos a pasar aquí y la vamos a estar tocando aquí y aquí. De lo mismo cuando lo haga aquí, cuando lo haga aquí, cuando lo haga aquí. Entonces recordemos, tampoco tiene función en ese intervalo, porque para que tenga función inversa, solo cuando hagamos líneas horizontales tiene que tocar a la función en un solo punto, ¿ok? Entonces, bueno, solo nos queda la opción D, obviamente. Como digo siempre, si no es gallo es gallina, entonces obviamente va a ser la opción D, pero pues vamos a igual a revisarlo para que les quede más claro. Entonces, en la opción D vemos que es solo un pedacito que es de menos 5 hasta menos 4, o sea, es desde de menos 5 a menos 4, es solo este pedacito de la función que está aquí en medio de estas dos líneas que hice. Y vemos que en medio de esas dos líneas que hice, cuando hagamos líneas horizontales, siempre vamos a tocar a la función en un solo punto. Yo hago líneas aquí, la toqué en un solo punto, aquí la toqué en un solo punto, aquí la toqué en un solo punto, aquí la toqué en un solo punto, y así sucesivamente. No hay manera que en ese intervalo, cuando yo haga líneas horizontales, la vaya a tocar en 2 puntos. Entonces, como siempre la toqué en un solo punto, en ese intervalo sí tiene función inversa. Entonces así nos quedaríamos con que es la opción D. Ok, ahora vamos con el ejercicio 27, donde nos dan 2 proposiciones. Voy a ir uno por uno. Primero voy a hacer la primera, obviamente. Y ahí me disculpan porque el dibujo, por supuesto, como lo usé para la 26, ahora tiene un poco de tachones ahí, borrones, pero bueno, yo creo que se entiende. Y aquí hice una corrección porque en el examen escribieron acá g de x, pero en realidad es r de x porque nos están hablando de la función r. Entonces, bueno, seguimos con el ejercicio 27. Nos están hablando acá de una composición de funciones. Y nos están diciendo que si nosotros cuando evaluamos menos 2 en esta composición, si el valor nos da menos 4. Entonces tenemos que ver si eso es cierto o falso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esta composición es lo mismo que tener dentro de la función f, tener la función g y evaluando menos 2. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, primero vamos a evaluar menos 2 en la función g. Entonces, para esto, lo que hacemos es que cambiamos el x, lo vamos a cambiar por el valor que nos dan acá, que en este caso es un menos 2. Entonces nos va a quedar g, sería, evaluando el menos 2, nos quedaría, disculpen, lo voy a poner de una vez el valor, o más bien se los voy a escribir aquí primero para que ustedes vean qué es la diferencia. Cuando yo evalúo en g, esto es una g, menos 2 sería lo mismo que esto, pero en lugar de la x lo cambio por un menos 2. Entonces aquí dentro me quedaría menos 2, que eso me da menos 4. Ojo que aquí los pueden confundir. Tal vez por esto ponen aquí que la composición de esta función, cuando evalúo menos 2, me da menos 4. Para que ustedes vengan, lo pongan aquí en g, y cuando lo ponen en g, efectivamente da menos 4. Entonces muchas veces estamos desconcentrados, estamos nerviosos, y vemos que nos da menos 4 y decimos, oh sí, qué bien, nos dio menos 4, entonces es verdadera. Pero deténganse en un minuto, vayan tranquilos, porque no hemos terminado el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer ahora con este menos 4? Tenemos que evaluarlo en la función f. Entonces, cuando vamos en la función f, recordemos que lo que evaluamos es un valor en x. Entonces, aquí está la x en menos 4. Cuando nosotros tenemos x igual a menos 4, como la línea de la función justamente ahí está intersecando al eje x, entonces el valor y, cuando x es igual a menos 4, el valor y es 0.
¿ok? Entonces, tenemos que al final de cuentas esto, cuando evaluamos menos 4 en f, el resultado da 0. Entonces vean que no nos dio menos 4, nos dio 0. Entonces, en resumen, ¿qué hay que hacer cuando nos dan esto? Lo que tenemos que hacer es primero evaluamos en la función que está aquí de segunda y luego el resultado lo evaluamos en la primera función. Entonces, el menos 2 lo pusimos en g primero, nos dio menos 4, menos 2 da menos 4, y luego vimos que en la gráfica de la función f, cuando x es igual a menos 4, el valor y es 0, ¿ok? Entonces, con eso veríamos que la primera sería falsa, ¿ok? Y en la segunda nos dice que si es posible realizar la composición G compuesto con R, ok, de X, ok. Entonces, bueno, esto es meramente teoría. ¿Qué tenemos que saber para poder realizar una composición de funciones? Lo que tenemos que saber es que como esta función yo la voy a poner dentro de esta otra función, de esta manera, o sea que la función R va a estar dentro de la función G, entonces, como esta función R a nosotros nos va a dar valores Y, que luego esos valores Y los vamos a poner en la función G como valores X, entonces los valores que nos den esta función R, los valores Y, tienen que estar en el dominio de la función G para que pueda ser una composición de funciones. Sé que es un poco complicado porque, o más bien, si se les complica esto que estoy diciendo, es porque probablemente no tienen los conceptos básicos muy claros. Entonces tienen que saber qué es el ámbito de una función, el dominio de una función. Y entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Tenemos que ver que todos los valores que nos vayan a dar aquí, los valores Y, estén dentro de los valores X de la función G, pero los valores X de la función G, o sea, el dominio de la función G, ya lo sabemos, porque este que nos dan aquí, el primero antes de la flecha, es el dominio. Entonces, los valores que nos den aquí en el Y tienen que estar dentro de del dominio de esta función. Que aquí nos pone un A, obviamente para que nosotros no lo veamos directamente, porque lo que viene aquí es el codominio. Si aquí a nosotros nos dieran un codominio, en lugar de este A viniera un conjunto codominio que está contenido en este otro conjunto, inmediatamente podríamos decir que esto es factible, porque el codominio de esta función está dentro del dominio de esta función. Y que obviamente si el codominio está dentro del dominio de esta función, también estaría el ámbito. Entonces, bueno, pero como no nos lo dan, nosotros tenemos que sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es una función lineal. El valor o el exponente de la variable es 1. Aquí no está, pero sabemos que cuando no tiene es 1. Entonces, esta es una función lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un extremo del dominio, menos 5, y lo vamos a evaluar en esta función. Entonces, me queda el menos del criterio de la función, el x lo cambio por un menos 5, más 2, y eso, bueno, me quedaría menos por menos me da más, o sea, me quedaría más 5, más 2, o sea, me daría 7, ¿ok? Y luego voy a tomar el otro extremo, que es 1, entonces lo voy a poner acá, entonces me quedaría menos, la x la cambio por un 1, más 2, entonces me quedaría menos 1 más 2, que eso me da 1 positivo. Entonces este va a ser los extremos del ámbito. Esto lo sé porque esto es una función lineal. Entonces sé que puedo tomar el extremo del dominio, los extremos del dominio, y los resultados me van a dar los extremos del ámbito. Entonces de esta manera sabría que el ámbito de esta función estaría de 1, sería de 1 a 7. Disculpen. Así escribo de 1 a 1, sería de 1 a 7, ¿ok? Y ahora la pregunta es, bueno, de nuevo, esto es el ámbito de esta función R. Entonces la pregunta es, ¿este ámbito está contenido en este conjunto de acá? Y la respuesta es no. Cuando tenemos, por ejemplo,
Esto iría de menos 3 a 3. Y aquí tenemos los valores, tenemos el valor 4, tenemos el valor 5, tenemos el valor 6, el valor 6.5, 6.3, etcétera, hasta el 7, que aquí no los tenemos contenidos. Aquí tenemos valores que van desde el 3 al 7 que no están aquí. Por lo tanto, como este conjunto, que es, repito, el ámbito de esta función, como ese conjunto no está contenido en el dominio de esta otra función, entonces esta composición no va a ser factible. Así que la segunda también sería falsa, por lo cual tendríamos que la respuesta de la pregunta 27 es la opción B, que dice que ninguna es verdadera. Entonces yo sé que esto, repito, sé que esto es un poco confuso, pero bueno, por eso insisto tanto, tienen que tener los conceptos básicos muy claros en cuanto a las funciones. Y repito, entonces, es importante el orden en que están las funciones en la composición de función, porque la que va de segunda vamos a ponerla dentro de la que va de primera, como lo hice aquí. Y entonces, en este caso, para ver si es factible, lo que tenemos que ver es si el ámbito de esta que está dentro está contenido en el dominio de esta que está afuera, por decirlo de esta manera. Entonces, bueno, eso sería con la 26 y 27. Me disculpan que me alargue y que insista tanto, pero es que en estos ejercicios, para verdaderamente entender, necesitamos conocer los conceptos básicos. Estos ejercicios en realidad son cuando se tienen los conceptos básicos claros. En realidad estos ejercicios son súper simples, o sea, son ejercicios muy básicos de funciones. Pero por supuesto, cuando no sabemos qué es dominio, cuando no sabemos qué es ámbito, cuando no sabemos qué es codominio, cuando no sabemos por qué el ámbito de esta función tiene que estar contenido en el dominio de esta función, y cuando no sabemos todos esos pequeños conceptos y se junta todo esto, pues por supuesto que lo vamos a ver súper complicado. Entonces, de verdad, vayan a esa lista de reproducción que se llama Introducción a las Funciones y van a ver que luego de conocer todos esos conceptos básicos, se les va a facilitar mucho más. Entonces eso sería todo. Sigan compartiendo, por favor, eso me ayuda muchísimo. Y suscríbanse al canal si no lo han hecho. En los últimos videos no les he hablado mucho, no les he mencionado mucho de la aplicación que tengo, pero bueno, tengo una aplicación también para Android que pueden descargar en la Play Store. Y eso también es una herramienta muy útil para estudiar, para el examen de bachillerato. También hay material de noveno y material de octavo. Entonces, muchas gracias y hasta luego.